Muchas personas no logran ni por un segundo soltarse de las reglas y expectativas que los demás les imponen. No pueden ignorar lo que otros piensan o si los aprueban o no. Desde que empiezan a entender cuando sus padres les sonríen o los miran con desaprobación, necesitan constantemente que todos, hasta los desconocidos, les den su aprobación. Estas personas llegan a medir su valor solo por la opinión que los demás tienen sobre ellos. Richard Taylor, Restaurando el Orgullo. Muchas veces nos preocupamos demasiado por lo que otras personas piensan de nosotros. Le damos demasiada importancia a lo que otros aprueban o no. Y eso nos hace tenerle miedo al rechazo, la crítica y la desaprobación, en lugar de buscar una vida que se alinee con lo que realmente somos, con nuestros talentos y fortalezas y con lo que queremos hacer. Terminamos viviendo según lo que los demás esperan de nosotros. A veces, incluso abandonamos nuestros objetivos porque no queremos que nos juzguen por intentarlo. En este video hablaremos sobre cómo podemos dejar de depender tanto de la aprobación de los demás. También vamos a ver cómo se supera el miedo que nos paraliza cuando pensamos que alguien podría desaprobar lo que hacemos. Si sientes que siempre buscas la aceptación de otros o que te frena el miedo a lo que piensen, dale like al video y suscríbete. Cito: "Nunca he deseado satisfacer a la multitud, porque lo que sé, ellos no lo aprueban, y lo que ellos aprueban, yo no lo sé". Séneca, Cartas a Lucilio. Un buen primer paso para dejar de depender tanto de lo que los demás piensan es preguntarnos: ¿quiénes son esas personas cuya aprobación tanto buscamos? ¿Son personas que de verdad merecen nuestro respeto y admiración? ¿Están avanzando en su vida? ¿O simplemente están estancados? ¿Tienen mentes valientes e independientes? ¿Buscan la verdad y no temen expresar lo que piensan? ¿O solo repiten sin cuestionar lo que les dicen los medios, las celebridades, las redes sociales y los políticos? Si alguien no nos causa una buena impresión o no nos parece una persona admirable, entonces, ¿por qué debería importarnos tanto lo que esa persona piense de nuestra manera de vivir? Es importante ser consciente de a quién estamos dando ese poder y si realmente vale la pena. Cito: ¿por qué te agrada el elogio de aquellos a quienes tú no puedes elogiar? Séneca, Cartas a Lucilio. O como dijo Arthur Schopenhauer, lo que sucede en la conciencia de otras personas, en cuanto a tal, nos es indiferente, y con el tiempo realmente nos volvemos indiferentes cuando llegamos a ver cuán superficiales e inútiles son los pensamientos de la mayoría de las personas, cuán estrechas son sus ideas, cuán mezquinos sus sentimientos, cuán perversas sus opiniones y cuánta cantidad de error hay en la mayoría de ellos. Arthur Schopenhauer, Aforismos sobre la sabiduría de la vida. Aprender a no necesitar la aprobación de una sola persona es una cosa, pero el asunto se complica cuando estamos frente a un grupo o una multitud. En esas situaciones, la necesidad de ser aceptados puede ser más fuerte. De hecho, algunas veces esto se convierte en ansiedad social. Esta ansiedad nos puede bloquear y dificultar para que no demos lo mejor de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tenemos que dar un discurso o presentarnos frente a otros, nos ponemos tensos, nerviosos, nuestra mente se desconcentra y esto no nos dejará rendir al máximo de nuestras capacidades. Es la típica situación de las reuniones sociales. Nos sentimos incómodos y demasiado conscientes de cada cosa que hacemos o decimos. Y eso hace que nos cueste ser espontáneos y actuar de manera natural. Pero lo más preocupante es que esta ansiedad social, si está alimentada por un deseo excesivo de buscar aprobación por parte de los demás, puede llevarnos a ignorar nuestra propia conciencia. Esto significa que incluso cuando sabemos que algo está mal, a veces cedemos y seguimos a la multitud, solo para encajar, para no ser rechazados. Según el filósofo estoico Epicteto, para dominar la ansiedad social, deberíamos entender la verdadera naturaleza de la multitud. Como él mismo dijo sobre este tipo de individuo, no sabe qué es una multitud, o el aplauso de una multitud, qué es el elogio de la masa de personas y qué valor real tiene en la vida. Estas son cosas que ni conoce ni ha estudiado jamás. Así que aquí está, obligado a temblar y palidecer. Epicteto, Discursos.
La mayoría de las personas ven a la multitud como si fuera algo grande y poderoso, como si tuviera identidad propia, con capacidad para juzgar y aprobar. Por supuesto, sería normal sentirse intimidado por la presencia de semejante gigante observándonos. Sin embargo, la realidad es que una multitud no es más que un grupo de personas, cada una con sus propias ideas, pensamientos y miedos, solamente reunidos por un sentimiento en común. Si en lugar de ver a la multitud como un todo, nos enfocamos en ver a cada persona como un individuo, con sus propios pensamientos y preocupaciones, la situación cambia por completo. Se vuelve mucho más fácil dejar de sentir esa necesidad de aprobación, porque así como no te interesa la aprobación de un individuo al que no respetas, puedes aplicar el mismo criterio a cada individuo de la multitud. Probablemente te encontrarás que no te interesa la aprobación de la gran mayoría de ellos. El único mérito de estos individuos es que por casualidad llegaron a sentir u opinar lo mismo. Como escribió el filósofo estadista romano Cicerón, ¿qué podría ser más absurdo que suponer que las mismas personas ignorantes y vulgares que desprecias cuando se toman una por una, tienen mayor importancia cuando se toman juntas? Cicerón, Disputas Tusculanas. Sin embargo, a veces un grupo o una multitud sí puede estar formado por individuos realmente inteligentes, con mentes impresionantes y con un carácter admirable. Son personas que por sus ideas o su forma de ser realmente nos impresionan. Entonces, ¿sí deberíamos preocuparnos por su opinión? Incluso en estos casos, lo que esas personas piensan de nosotros no está en nuestras manos, y por lo tanto, no debería ser algo que nos aflija demasiado. No podemos controlar las opiniones de los demás. Ellos van a ver lo que quieran ver. Por lo tanto, siempre es un gasto de tiempo y energía obsesionarnos por lo que otros piensen de nosotros. Lo único que realmente podemos hacer es actuar de manera honesta y con integridad, evitando hacer cosas que de verdad merezcan críticas o desprecio. Ese es todo nuestro trabajo. Después, debemos aceptar con tranquilidad cualquier opinión que los demás tengan de nosotros. Como dijo el filósofo Epicteto, ningún hombre bueno se lamenta. Nadie se lamenta ni palidece ni tiembla y dice, ¿cómo me recibirá? ¿Cómo me escuchará? Esclavo, él actuará como le parezca. ¿Por qué te importa el negocio de los demás? Epicteto, Discursos. Entonces, ¿cómo podemos dejar de tener miedo al rechazo y a la desaprobación? Además de aprender a no depender tanto de la opinión de los demás, también es importante dejar atrás el miedo a que nos critiquen, a que se burlen de nosotros o a que nos rechacen. Si podemos superar ese temor, nuestra vida será mucho más tranquila y satisfactoria. Tenemos que aprender a mantenernos calmados y no dejar que nos afecte cuando alguien nos menosprecia o intenta hacernos sentir mal. No importa si es en redes sociales o en persona. La idea es no darles poder sobre nosotros, no permitir que sus palabras nos controlen. Epicteto recomendaba que cuando alguien nos desprecia o nos ataca, lo primero que debemos hacer es detenernos y tomarnos un respiro antes de responder. Esto es importante porque si reaccionamos de inmediato, es probable que hagamos o que digamos algo que empeore la situación. Al darnos ese momento para calmarnos, podemos pensar con claridad y lograr decidir cómo queremos responder. De esta forma, tenemos el control sobre nuestras acciones y podemos manejar mejor la situación, sin dejarnos llevar por el impulso del momento. Cito: la libertad humana implica nuestra capacidad para hacer una pausa entre el estímulo y la respuesta, y en esa pausa elegir la respuesta hacia la cual queremos dirigirnos. Rollo May, La valentía de crear. O como observó Epicteto, recuerda que no eres insultado por la persona que te golpea o te abusa, sino por tu opinión de que esas cosas son insultantes. Así que cada vez que otro te provoque, intenta sobre todo no dejarte llevar por la impresión, porque si retrasas las cosas y te das tiempo para pensar, te resultará más fácil controlarte. Epicteto, Enquiridión. Una manera de enfrentar los insultos o el ridículo es hacer como los antiguos filósofos decían, escuchar como una piedra. Esto significa simplemente reaccionar tal como lo haría una piedra. No reaccionar en absoluto. Dejamos que las palabras pasen de largo, seguimos con lo que estamos haciendo y actuamos como si la otra persona no existiera.
Este tipo de respuesta es efectiva por dos razones. Primero, cuando alguien nos insulta o intenta ridiculizarnos, lo que busca es hacernos reaccionar. Quieren sentir que sus palabras tienen poder sobre nosotros, que logran afectarnos. Si no les damos esa reacción, se quedan sin el resultado que esperan. Nos negamos a darles el placer de sentir que tienen poder sobre nosotros. Al no reaccionar, les mostramos que sus provocaciones son pequeñas, no pueden afectarnos. Esto no solo les quita el control, sino que también nos ayuda a mantenernos tranquilos. Y esa es la segunda razón. Nuestras emociones y pensamientos a menudo siguen a nuestras acciones. Si nos comportamos como una piedra, es decir, tranquilos y sin mostrar emociones, poco a poco también nos sentiremos así por dentro. Cito: es el signo de una gran mente elevarse por encima de los insultos. La forma más humillante de venganza es tratar a tu adversario como alguien de quien no vale la pena vengarse. Los grandes y nobles son aquellos que, como una majestuosa bestia, escuchan impasibles el ladrido de los perros pequeños. Séneca, de la ira. O como explicó Epicteto, ¿qué significa ser insultado? Acércate a una piedra y sométela a insultos. ¿Qué efecto vas a producir? Entonces, si tú escuchas como una piedra, ¿qué va a lograr aquel que te insulte? Epicteto, Discursos. Otra forma de manejar el desprecio es usando el humor. El humor puede quitarle toda la atención al momento. Le muestra a la otra persona que no vamos a caer en su juego, ni responder con la misma bajeza. No vamos a hacer que su enojo crezca. A veces, un comentario inteligente puede incluso cambiar la situación. Pero, más importante aún, el humor nos da poder, porque las personas fuertes y seguras suelen encontrar divertido cuando alguien intenta hacerles daño. Como dijo Séneca, algunos se ofenden si un peluquero los empuja, ven un insulto en el mal humor de un portero, la arrogancia de un asistente, la altanería de un criado. ¿Qué risa deberían provocar tales cosas? ¿Con qué satisfacción debería llenarse tu mente al contrastar tu propia paz con la inquietud en la que otros tropiezan? Séneca, de la firmeza del sabio. El filósofo Diógenes era un maestro en el arte de usar el humor para lidiar con personas difíciles. Una vez, un hombre calvo lo insultó, y Diógenes, en lugar de enojarse o responder con otro insulto, le contestó: «No te voy a insultar como respuesta, pero felicito a tu cabello por huir de una cabeza tan mala». En otra ocasión, alguien le informó que un filósofo estaba hablando mal de él, a lo que Diógenes contestó: «No hay nada de qué sorprenderse, ya que él nunca ha aprendido a hablar bien». Cuando fue abucheado por un grupo de hombres, Diógenes gritó: «Vengan aquí, hombres», y se acercaron. Entonces Diógenes con toda tranquilidad dijo: «Llamé a hombres, no a basura». Incluso a veces, lo mejor es dirigir el humor hacia nosotros mismos. Hay ocasiones en las que los insultos tienen algo de cierto, y en vez de ofendernos o sentirnos mal, es mucho más saludable reconocer que, como cualquier persona, tenemos nuestros defectos, somos raros, tenemos manías y puntos débiles, que pueden, y de hecho deben de vez en cuando, ser motivo de burla. Reírnos de nosotros mismos, hacer de nuestras imperfecciones un motivo de broma, nos ayuda a ser más humildes y a tomarnos la vida más ligera. Al hacerlo, le quitamos poder a quienes buscan hacernos daño, y demostramos que no somos tan frágiles. Si aprendemos a no tomarnos tan en serio y a cultivar una humildad sana, podremos reírnos junto a la persona que intenta burlarse de nosotros. Al hacerlo, desarmamos por completo sus intentos de molestarnos. El filósofo francés Montaigne escribió que un objetivo importante es ser igualmente risible y capaz de reír. Séneca, por su parte, dijo: «Nadie es ridículo si puede reírse de sí mismo». Y Epicteto, como buen estoico, declaró: «Si escuchas que alguien ha hablado mal de ti, no hagas excusas sobre lo que se dijo, sino responde: evidentemente no conocía mis otros defectos, o no habría hablado solo de los que mencionó». Epicteto, en Quiridión. Al final de cuentas, el mejor remedio para no preocuparnos tanto por lo que piensan los demás es trabajar en nuestra confianza en nosotros mismos. Si somos inseguros y nos sentimos inferiores,
vamos a depender demasiado de la aprobación de los demás, y siempre tendremos miedo de su desprecio. Por el contrario, si dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo a mejorar nuestra mente, mejorar nuestro cuerpo y nuestro carácter, a trabajar por nuestras metas y a construir una vida de la que estemos orgullosos, lo que los demás piensen de nosotros, ya sea positivo o negativo, dejará de ser importante. Como dijo Epicteto, si alguna vez te ves tentado a buscar la aprobación externa, date cuenta de que has comprometido tu integridad. Si necesitas un testigo, sé el tuyo propio. Epicteto en Quiridión. Esto significa que tú eres el que tiene la última palabra sobre ti mismo. Conoces tus fortalezas y tus debilidades. Sabes lo que has pasado y lo que puedes lograr. Ser honesto contigo mismo es el primer paso hacia el poder personal. Y cuando alcanzas el poder personal, ya no importa la opinión de los demás, porque has alcanzado tal nivel de capacidad y experiencia que la opinión, los insultos y el desprecio de los demás son pequeños charcos en el camino. Simplemente pasas por encima. Haz clic en la imagen para saber qué tienes que hacer para llegar a ese punto.